Bienvenidos al curso de Mariología de la Escuela de Teología y Ciencias Religiosas de la Prelatura de Cafayate. Vamos a abordar nuestra quinta clase y en ella vamos a tomar el tema de la mediación corredentora de María. Para entender un poquito mejor este tema de María como corredentora y como mediadora, vamos a necesitar dos nociones de base, ¿no es cierto? Para que podamos entenderlo un poquito mejor. Las nociones de base son el cuerpo místico de Cristo y la participación en la misión de Cristo. El apóstol San Pablo en muchas ocasiones en las Sagradas Escrituras habla del cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y la iglesia, sí, son los miembros de este cuerpo. Y allí San Pablo dice que cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su misión y que estamos íntimamente unidos los unos con los otros y por supuesto con Cristo, que es la cabeza. De tal manera que San Pablo llega a decir que si uno de los miembros es honrado, ¿no es cierto? Es glorificado, dice él, todos los demás miembros participan, ¿no es cierto? Son glorificados, son honrados con ese miembro que ha sido honrado. Si uno de los miembros sufre, dice San Pablo, todos los demás sufren con él, porque todos participan, ¿no es cierto?, de lo que le pasa a todo el cuerpo. Ahí hay una noción de participación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera noción es la de cuerpo místico de Cristo, que la tomamos de la espiritualidad de San Pablo en las Sagradas Escrituras. Cristo la cabeza, la iglesia sus miembros, ¿no es cierto? Alguno de los miembros sufre, todos los demás sufren con él. ¿Sí? Alguno de los miembros es glorificado, todos los demás son glorificados con él. Los miembros están crucificados, todos los otros miembros están crucificados con él. Ahora, la crucifixión del cuerpo de Cristo es una crucifixión redentora, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Todos los miembros participan del destino y la misión de la cabeza que es Cristo, porque estamos íntimamente unidos a Él por la fe y por el bautismo. Entonces, estas nociones base. El hecho de la participación en la misión de Cristo, recordemos que Cristo tiene una triple misión, la de sacerdote, profeta y rey. Nosotros que somos los miembros de esta cabeza que es Cristo, participamos de su destino, participamos de su misión, ¿no? Esta triple misión sacerdotal, profética y real. ¿No es cierto? El tema de la corredención y el tema de la intercesión tiene que ver con esta triple misión de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, el único sacerdote, profeta y rey del cual nosotros participamos. Pero vuelvo, las nociones de corredención y de intercesión tienen que ver sobre todo con la misión sacerdotal de Cristo, porque es propio de los sacerdotes, cristianos o no, del culto que quieran, ¿no es cierto?, ofrecer a la divinidad en la que ellos crean, cualquiera sea, no estoy hablando necesariamente del Dios revelado en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto?, ofrecerle a la divinidad, hacer de mediador entre la divinidad, ¿no es cierto?, y sus seguidores. Entonces, esto de la corredención y de la intercesión tiene que ver sobre todo con la misión sacerdotal de Cristo. Cristo sacerdote es redentor, es el que redime, ya hemos hablado de esto en clases anteriores, por eso no me distraigo mucho, y es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no es cierto? Ahora, nosotros participamos de esa misión. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, cuerpo que lo tiene a Él, a Cristo como cabeza, ¿no es cierto? Sin la cabeza el cuerpo está degollado y no está vivo, ¿no es cierto? Pero la cabeza necesariamente siempre, ¿no es cierto?, tiene un cuerpo que encuentra cohesión, unidad, sentido a partir de ella, ¿no? Entonces, estas nociones básicas para que podamos comprender un poquito mejor cuando hablamos de María como corredentora, como mediadora, intercesora, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito
el tema de la corredención de parte de María. Notemos que la palabra es una palabra compuesta, corredentora o corredención, ¿no es cierto? Ese prefijo co, ¿no? Ese prefijo co quiere decir que está junto a, ¿no es cierto? Si es corredentora, no es redentora ella. El redentor es Cristo, ¿sí? Ella es la que redime juntamente con Cristo. Por eso hablamos de co-redención. Hablamos de co-redentora y no hablamos de redentora simplemente. Si nosotros habláramos de redentora, le estaríamos dando a la Virgen el lugar de Cristo y eso es inadmisible, ¿no? A lo menos así no lo entiende la Iglesia. No lo enseña tampoco. Entonces, enseña así que María participa de la misión redentora de Jesús y por eso hablamos de co-redención, ¿sí? Está en dependencia de la misión redentora de Cristo y por eso hablamos de co-redención, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos mirar lo que dice la carta a los Colosenses 1, 17, 20, donde dice que Él, Cristo, existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también, dice, la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar, acá viene lo de la redención, por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces, acá en este texto de Colosenses está claro que Cristo es el único redentor. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, ¿sí? A través de Él restablece la paz por la sangre de su cruz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Cristo, por tanto, es el único redentor. Ahora, nosotros volvemos de nuevo a la noción de participación y de cuerpo místico de Cristo, participamos de esa misión redentora de Jesús y de alguna manera somos corredentores. Por eso, en la misma carta a los Colosenses, en el mismo capítulo incluso, capítulo primero, ¿no es cierto? Unos versículos más adelante, San Pablo dice lo siguiente: ahora me alegro de poder sufrir por ustedes, fíjense lo que sigue, y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, démonos cuenta que San Pablo tiene la clara conciencia de que él, ¿no es cierto?, se suma a la cruz redentora de Jesús, a la única cruz que redime a la humanidad, al único redentor. Él se une, él se suma, él participa de esa misión. Y participa, ¿no es cierto?, por la gracia que le ha sido dada, la gracia de la fe, la gracia del bautismo y obviamente por la decisión de su propia voluntad de querer participar en esa cruz de Jesús. Por eso Él sufre, ¿no es cierto? Y sus sufrimientos los suma a los sufrimientos de Cristo Jesús y entonces Él también participa de la redención obrada por Cristo. Ojo que hasta acá no hemos hablado nada de María, ¿eh? Estamos hablando de lo que enseña Pablo y que es válido para todos. Entonces, vuelvo de nuevo. Si bien es cierto, en Colosenses 1, 17, 20 queda claro que Cristo es el único redentor y así es, en la misma carta, 4 versículos más adelante, Pablo habla de cómo él se alegra de poder sufrir por los colosenses y completa en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Se está sumando a los padecimientos de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Entonces, y podemos encontrar un montón de alusiones al respecto, pero otra que también bastante profunda y bastante fuerte y clara es esta otra que se encuentra en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, entre los versículos 19 y 20. Fíjense lo que dice mismo Pablo allí. Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Fíjense, tiene clara conciencia de que el que lo amó y se entregó por él, por lo tanto lo ha redimido, es Cristo, el Hijo de Dios. Pero dice él,
¿no es cierto? Yo estoy crucificado con Cristo. Entonces, yo participo de esa cruz de Cristo. Y si estoy participando porque estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿sí? Si está crucificado con Cristo, está también redimiendo en Cristo y junto con Cristo. Esto que dice San Pablo de sí mismo es válido para todos aquellos que hemos recibido la gracia de la fe, la gracia del bautismo y que voluntariamente queremos unirnos a esa cruz redentora de Jesús. Y entonces todo lo que nosotros ofrecemos, los dolores, los gozos, las alegrías, las esperanzas, las frustraciones, todo lo que nosotros ofrecemos, ¿no es cierto?, se suma a la cruz redentora de Jesús. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que todo redimido participa de la misión del único redentor. ¿Sí? Todo redimido participa de la misión del único redentor. Y si esto es válido para cualquier redimido, entre esos Pablo de Tarso, ¿no es cierto?, y tantas otras personas que han vivido en santidad, ¿no es cierto?, e incluso para nosotros está como la posibilidad que está al alcance, porque somos redimidos por Cristo, de participar de la misión del único redentor, si voluntariamente nos aunamos a la gracia que nos ha sido dada por el bautismo, de unirnos a la cruz redentora de Jesús, ¿sí? Si eso es válido para cualquiera, con mayor razón lo es, ¿no es cierto?, para aquella que ha sido plenamente redimida. Nosotros, de alguna manera, ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de la segunda razón teológica que entregaba el Papa Pío XII, ¿no es cierto?, en la reflexión sobre el dogma de la Asunción de María Santísima. Ella ha sido plenamente redimida. Si esto es válido para nosotros, que estamos en proceso de redención, con mayor razón para ella, que es la plenamente redimida, ¿no es cierto?, porque ha recibido la gracia de ser la Madre de Dios y por tanto también liberada de todo pecado. Entonces, además de todo esto, nosotros en nuestra fe hemos interpretado que en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, donde se nos narra la crucifixión de Jesús, el evangelista San Juan, de una manera muy clara, hace alusión a la presencia de María, la Madre de Jesús, junto a la cruz. Capítulo 19, en el versículo 25, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Entonces, esta presencia de María junto a la cruz está dando un mensaje, es un signo que Juan utiliza, una señal que Juan utiliza en su evangelio para darnos un mensaje. El mensaje es que precisamente allí la Virgen, al pie de la cruz, al lado de la cruz, está participando de la misión redentora del crucificado que resucita 3 días después. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Es allí cuando Jesús, viendo cerca de su madre al discípulo a quien él amaba, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego ahí tienes a tu madre, y el discípulo a partir de entonces la recibió como mamá en su propia casa. En este gesto de entrega a María, porque lo primero que dice Jesús no es dársela al discípulo, ¿no? ¿Vieron? En realidad Jesús primero le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, le da la misión primero a la Virgen. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre, ¿no? Entonces, cuando Jesús da esa misión a María, está manifestando que la tiene perfectamente unida a su cruz. Uno podrá decir: bueno, pero ahí también estaba, como dice el texto, María, la hermana de su madre, estaba la mujer de Cleofás y estaba María Magdalena, y obviamente también estaba el discípulo amado, ¿no es cierto?, que suponemos que se trata de Juan. Juan nunca se nombra a sí mismo en el Evangelio, ¿no? Eso ya lo hemos visto también anteriormente. Entonces, estaban estos también junto a la cruz. Entonces esos también estaban participando de la misión redentora de Jesús, por supuesto.
Es lo que acabamos de decir al principio cuando hablábamos sobre la noción de participación, ¿no es cierto? Todos participamos de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, pero María lo hace de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque ella es la plenamente redimida y porque de todos los que somos creyentes en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Desde los primeros discípulos hasta el último creyente que va a haber en la historia de la humanidad, ¿no? Entre todos esos, solamente ella es la madre. ¿Sí? Solamente ella es la madre. Por eso la participación que ella tiene en la misión redentora de Jesús es única. ¿Eh? Es única. Y si queremos mirarlo un poquito más, está María, madre de Jesús, que está al pie de la cruz, cruz que redime y que se completa con la resurrección. Fíjense que es la que también, al término de su vida terrena, ¿sí? Es la que también es glorificada en cuerpo y alma junto a Jesús. Esto lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, ahí se ha producido todo el arco de la participación de la redención de Jesús. El arco que comienza con la cruz, que pasa por la muerte y termina en la resurrección y glorificación. María también pasa por la cruz, estando ella al pie de la cruz, pasa por su dormición, que era lo que decíamos en la clase anterior, y es glorificada en cuerpo y alma. Entonces, en ella se da todo el arco, ¿no es cierto?, completo, ¿no es cierto?, de la redención y de la participación de la redención de Cristo. En ella se produce completamente la redención de Jesús y ella participa completamente de esa misma redención. Entonces, ahora, visto el tema de la corredención, y recalco, ¿no? Recalco que hablamos de una corredención, no estamos hablando de una redención, sino de una corredención. Hablamos de María como corredentora, no como redentora. ¿Sí? Viendo todo esto, no quiero repetirme, vamos a ver el tema de la mediación y la intercesión de María. María como mediadora y como intercesora. Ustedes se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con lo que ya hemos dicho, con las nociones de base que tenemos y de las que ya hemos hablado al comienzo de la clase. En la Sagrada Escritura, en la primera carta de Timoteo, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Eso está muy claro. Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nosotros creemos en eso y lo hacemos basados en la Sagrada Escritura, en la revelación, también en la tradición de la Iglesia, porque no contradicen esto a las Sagradas Escrituras. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Esto está fuera de discusión. Pero en esa misma carta a Timoteo, unos versículos anteriores a esto, Pablo ha expresado lo siguiente. Le da un consejo a Timoteo. Ante todo, dice él, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo que le diga a la comunidad que rece por todos los hombres, por todas las situaciones, por todos los hombres, por todos los seres humanos, a eso me refiero, ¿no es cierto? Que rece por todas las situaciones humanas, por todas las personas humanas. Le está diciendo eso a Timoteo. Hace que toda la comunidad rece por ellos. Rezar por otro no es otra cosa que interceder. Cuando yo rezo por una persona, estoy intercediendo por esa persona. Por eso cuando nosotros, ¿no es cierto?, pedimos o nos encomendamos a las oraciones de alguien o alguien nos encomienda en sus propias oraciones, está participando de la misión intercesora de Jesús. No lo está destronando a Cristo como único intercesor, al contrario, ¿sí? Se está alimentando de ese Cristo intercesor y está participando de la misión de ese Cristo intercesor. Por eso puede rezar por otro. Por eso puede pedirle a otro, hermano, por favor, reza por mí, hermana, por favor, reza por mí, que estoy pasando por esta situación.
necesito de la ayuda de tu oración. Por eso nos juntamos a rezar todos juntos. Por eso la oración no solamente individual, sino la oración comunitaria, donde nos juntamos, ¿no es cierto?, para rezar unos por otros, para sostenernos en la oración, pero también para pedir por las necesidades de los unos y de los otros. Eso es intercesión. Yo le pido a otro que rece por mí, le estoy pidiendo que interceda por mí. ¿Sí? Si yo me pongo a rezar por otro, estoy intercediendo por ese otro. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer eso si el único redentor, si el único mediador es Cristo, si el único intercesor es Cristo? Porque yo estoy asociado, participo de la misión intercesora de Cristo, participo de la misión mediadora de Cristo. ¿Y por qué participo de esa mediación? ¿Por qué participo, perdón, de esa misión mediadora? ¿Por qué participo de esa misión intercesora de Jesús? Porque soy un creyente en Cristo, porque creo en Él, porque me estoy dejando redimir por Él, porque estoy bautizado, porque formo parte de su cuerpo místico que es la iglesia. Por eso yo participo de la misión mediadora e intercesora del único mediador que es Cristo. Y por eso yo puedo rezar por otro y le puedo pedir a otro que rece por mí. En la carta de Santiago, en el capítulo 5, entre los versículos 14 y 16, también aparece lo mismo. Ahí Santiago dice, oren los unos por los otros. ¿Sí? Es más, dice, si alguno de ustedes está enfermo, llame a los presbíteros de la comunidad y que lo unjan con aceite y recen por él. Y la oración de la fe salvará al enfermo y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Lo dice la carta de Santiago. La carta de Santiago, ¿sí? En el capítulo 5. Entonces, se dan cuenta que para la Sagrada Escritura el tema de interceder no interfiere con la mediación de Cristo. ¿Por qué? Porque está en dependencia de esa mediación de Cristo, o mejor dicho, forma parte de la mediación de Cristo. Yo puedo interceder, puedo mediar, ¿por qué? Porque estoy asociado a Jesús, participo de su misión. Entonces, todos participamos de la mediación de Cristo. Y si todos participamos de la mediación de Cristo, con mayor razón lo hará María Santísima, que es su madre. Entonces, siguiendo con el tema de la mediación y la intercesión de María, María como mediadora e intercesora, veamos qué es lo que nos dice la Iglesia en la Lumen Gentium, en el número 62. La Lumen Gentium es un documento del Concilio Vaticano II, que es el último concilio que se ha celebrado allá por mediados del siglo XX, ¿no? Es el último que se ha hecho hasta ahora, ¿no? La reunión de todos los obispos para expresar en un lenguaje nuevo la fe de la Iglesia ante un mundo que ya cambió y que sigue cambiando. Bueno, uno de los documentos de ese concilio que se realizó en el Vaticano, y fue el segundo que se hizo, por eso se habla del Concilio Vaticano II, uno de esos documentos se llama Lumen Gentium, que quiere decir la luz de las gentes. En el número 62 dice lo siguiente: así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente entre las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. ¿Sí? Entonces, la única fuente de la redención es Cristo Jesús. ¿Sí? De esa única fuente bebemos todos y por eso podemos ser intercesores los unos por los otros y de una manera muy especial la Santísima Virgen María. ¿Sí? Así también, la única mediación del Redentor, estoy releyendo, no excluye, sino que suscita, es decir, produce, incluso podríamos decir alienta. En las criaturas, nosotros somos las criaturas, las creaciones de Dios, una colaboración diversa que participa de la única fuente. Bien, está el tema de la participación que hablábamos al comienzo de la clase.
¿eh? Pero podríamos también ir un poquito más a fondo y darnos cuenta que en las Sagradas Escrituras la mediación es una manera, una de las tantas maneras con las que Dios obra en la historia de la salvación. Dios no se ata a una única forma de actuar, ¿sí? Dios no se ciñe, ¿no es cierto?, a un esquema cuadradito y de ahí el pobre no puede salir. No, Dios obra de muchísimas formas. Una de esas formas es la mediación. Es una de las formas que Dios utiliza para actuar. No es la única, pero es una de ellas. Dios actúa como quiere, cuando quiere, y si es conveniente para el bien de la salvación de los seres humanos. ¿eh? Y una de esas maneras de actuar es la mediación. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras diversas mediaciones que aparecen allí para que nos demos cuenta que para la espiritualidad bíblica el hecho de sostener que Jesús es el único redentor y el único mediador, el único intercesor, para nada interfiere que nosotros nos demos cuenta que Dios utiliza mediaciones en esa intercesión, mediaciones en esa redención. ¿sí? La primera mediación que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura la podemos llamar cósmica. Tiene que ver con el cosmos. El universo creado es una mediación. Dios se comunica con el ser humano que forma parte de la creación a través del cosmos que ha creado. Todo el universo nos habla de Dios. Todo el planeta Tierra en el que vivimos nos habla de Dios. Nuestro hermano, nuestra hermana que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, nos habla de Dios. Eso quiere decir que mi hermano, mi hermana, el planeta en el que yo vivo, el agua, la tierra, el sol, el aire, las plantas, los animales, el cielo, las estrellas, los astros lejanos, las galaxias, me están diciendo, nosotros existimos porque hay un creador. Y vos podés contactarte con ese creador. Ese creador te busca, te quiere, te ama. Por eso vos también existís. Por eso vos también has sido creado. Está precioso. Y la primera mediación con la que nos encontramos es esa. La mediación de la creación. Otra mediación, que también es criatura, ¿sí? Es la mediación de los ángeles. Hay una mediación cósmica y hay una mediación angélica. Recordemos, los ángeles son aquellos espíritus que Dios ha creado en entera libertad con una voluntad y una inteligencia superiores a la nuestra, a la de los seres humanos. ¿sí? Y esos seres angelicales pueden optar a favor de Dios o pueden optar en contra de Dios porque son libres. ¿sí? Pueden rechazarlo a Dios y en ese caso tenemos los ángeles caídos, que les llamamos demonios, o pueden aceptarlo y amarlo con todo su ser y son los santos ángeles obedientes, adoradores de Dios. Bueno, esos seres, ¿no es cierto? Dios señala, selecciona, elige a algunos y los envía a cumplir alguna misión en la historia de la salvación. Y esos son los que nosotros llamamos ángeles. Angelos es la palabra en griego de donde deriva la palabra ángel. ¿no? Angelos, ¿qué quiere decir? Enviado. Es el enviado. ¿sí? Entonces, y fíjense, ya en la misma noción de ángel está la noción de mediación, porque Dios lo manda a cumplir una misión, a que haga de mediador, a que haga algo en nombre de Dios. Entonces ya está haciendo de mediador, de entrada nomás. ¿no? Pero vamos a mirar un poquito algunos ejemplos, no todos, porque son muchísimos los que aparecen en la Sagrada Escritura, pero vamos a mencionar algunos que nos pueden resultar interesantes, nos pueden resultar conocidos, o por lo menos pueden despertar nuestra curiosidad para que después nosotros lo corroboremos y busquemos más. ¿no? En el libro de los jueces, por ejemplo, se habla del caso de Gedeón. ¿sí? Gedeón recibe la misión de liberar a su pueblo, pero la recibe de parte de Dios, pero es a través de un ángel. No es Dios el que directamente le pide, le dice, sino envía a su ángel. Entonces el ángel ahí está siendo de mediador. En
En el libro de Daniel, en el capítulo 3, todo el libro se nos viene hablando de la historia de unos muchachos hebreos judíos, cuando el pueblo de Israel cae bajo la dominación del rey Nabucodonosor, un rey pagano, ¿no es cierto? Entre los prisioneros de guerra se encuentran Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y son llevados a Babilonia. Y estando en Babilonia, el rey Nabucodonosor no tiene mejor idea que hacerse adorar como Dios. Por supuesto, estos tres muchachos, a los que les habían cambiado el nombre, a Daniel le pusieron Baltasar, a Ananías le pusieron Sidrac, a Misael le pusieron Misac y a Azarías le pusieron Abednego, ¿sí? No quisieron hacerlo, no lo hicieron. No tardaron en ser acusados y entonces el rey los condena a que mueran calcinados, quemados en un horno de fuego ardiente. ¿Sí? Entonces allá van y los meten en ese horno para que mueran calcinados en presencia del rey. ¿Qué te digo? Que aparece un ángel, Dios envía un ángel e impide que los muchachos se calcinen. Entonces el rey se queda asombradísimo por esto y reconoce que el único Dios que existe es el Dios de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, el Dios de Israel. Pero Dios ha actuado a través de un ángel, ¿sí? El ángel ha hecho de mediador. El profeta Elías, muchísimos de sus mensajes, muchas de sus profecías, ¿no?, las ha recibido como mensajes dados por ángeles. Los ángeles han sido mediadores entre Dios y Elías. Elías ha recibido en muchas ocasiones profecías, anuncios a través del ministerio de los ángeles, ministerio mediador. Tenemos el libro de Tobías, ya lo hemos visto en la clase o dos clases anteriores a esta, ¿no es cierto?, donde se nos cuenta la historia de Tobías, que es guiado por el camino, ¿no es cierto?, por un misterioso personaje que se hace llamar Azarías y en realidad es el arcángel San Rafael enviado por Dios, ¿sí?, la medicina de Dios, San Rafael, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí también el ángel está cumpliendo una misión en nombre de Dios, está haciendo de mediador, ¿sí? No es Dios el que lo acompaña a Tobías a lo largo del camino, ¿sí? Le hace encontrar esposa y después le hace dar la posibilidad de curarlo a su papá Tobit, que estaba ciego. No lo hace directamente Dios. Dios envía a su ángel y bajo la guía de ese ángel se producen todos estos hechos. Entonces el ángel, San Rafael, está haciendo de mediador, está haciendo de mediación entre Dios y este muchacho llamado Tobías. En el Evangelio de San Lucas hay muchas veces en donde aparecen ángeles como mediaciones. El anuncio que hace Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sí, es un anuncio también de mediación. No es Dios el que le dice directamente a Zacarías que va a ser el padre del precursor, Juan el Bautista, sino que lo hace Gabriel, el arcángel Gabriel. Entonces Dios envía a su arcángel Gabriel a que le diga a Zacarías que va a ser el papá de Juan el Bautista, a pesar de que él y su mujer ya eran ancianos. Entonces, mediación de parte del arcángel Gabriel. El mismo Evangelio de San Lucas se nos habla de cómo Gabriel también es el que media, ¿no?, entre Dios y la Virgen María. Es el arcángel el que hace llegar el anuncio a María, ¿sí? Entonces se está haciendo de mediación allí el arcángel Gabriel. En el Evangelio de San Mateo, muy parecido, pero con San José, ¿sí? El ángel se le aparece en sueños a José y le manda el mensaje de Dios. No temas recibir a María tu esposa. ¿No es cierto? Después, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Después, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel. ¿Sí? Es el ángel. Es un ángel que se le aparece en sueños a José. Es un mediador entre Dios y San José. Fíjense cómo la Sagrada Escritura, el tema de la mediación, en este caso angélica, no le resulta nada extraño, ¿sí?
En el nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que cuenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2? Que son los ángeles los que anuncian el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Los ángeles son los que se les aparecen a los pastores y le dicen que en la ciudad de David les ha nacido el Salvador. ¿Sí? Entonces, allí los ángeles son los que están realizando una misión de mediación. ¿Sí? Otra imagen. Cuando Jesús, después de las tentaciones en el desierto, recibe la visita, ¿no es cierto?, de los ángeles que lo sirven. Mediación de los ángeles. Cuando Jesús reza en Getsemaní la noche anterior a la traición de Judas y a la pasión, los ángeles lo consuelan. ¿Sí? Recuerdan cuando en el huerto de Getsemaní Jesús le dice: Padre, por favor, si puede pasar de mí este cáliz, y la angustia es tan grande que suda gotas de sangre. Después un ángel o los ángeles lo consuelan y lo reconfortan. ¿Sí? Están haciendo de mediación entre el Padre y Jesús. Fíjense qué interesante, ¿no? Los primeros anuncios de la resurrección en la madrugada del domingo de la resurrección, cuando las mujeres van al sepulcro, aún estando oscuro, los primeros que se aparecen diciendo que Jesús ha resucitado son los ángeles. Es interesantísimo darnos cuenta que en los evangelios nadie lo ve de primera instancia a Jesús resucitado. Lo primero que aparecen son ángeles que dicen que ha resucitado y les mandan: vayan y díganles que está vivo, que está resucitado, que no ha quedado muerto en la tumba. Precioso. ¿Sí? Entonces, ¿pero quiénes son? Son los ángeles que están haciendo de mediación entre el Cristo resucitado, el Padre de los cielos, el Espíritu Santo, y les dicen a las mujeres que Jesús ha resucitado. Están mediando y a su vez están haciéndolas a las mujeres mediadoras. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que tienen que ir al grupo, a la casa donde estaban los apóstoles y los demás discípulos, asustados y con miedo, a decirles: ha resucitado. Están haciendo de mediadoras. Fíjense cómo en la espiritualidad bíblica el tema de la mediación no tiene nada de extraño. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta también cómo Simón Pedro es puesto en cárcel para ser ajusticiado por Herodes a fin de ganarse el beneplácito de las autoridades judías. Estando preso Simón Pedro, se le aparece un ángel en la prisión y lo saca de allí. Lo saca de allí, le hace que se ponga las sandalias, que se ciña la túnica, que se ponga el manto y que salga. Y van pasando los puestos de guardia sin que nadie sepa, nadie se dé cuenta. Se abren las puertas y Simón Pedro queda libre. ¿Cómo fue eso? A través de la acción de un ángel. El ángel hizo de mediador. No es Dios el que fue directamente, lo sacó a Pedro de la prisión, sino que envía a su ángel. El ángel está haciendo de mediación. Veamos el último caso de mediación. Ya hemos visto la cósmica, acabamos de ver la angélica. Recuerden, que hay muchísimo más para sacar de esto en las Sagradas Escrituras. Y en ningún momento esto destruye la única mediación de Cristo Jesús, porque todas las mediaciones, desde el Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento y las de toda la historia de la humanidad hasta que se termine, ¿no es cierto?, participan de la mediación de Cristo ante el Padre. Mediaciones humanas, por ejemplo, la primera que podemos encontrar que nos llama mucho la atención es la de San Juan Bautista. ¿Sí? Jesús se hace bautizar por Juan. Cuando Él es el Hijo por naturaleza, utiliza la mediación humana de Juan para que quede claro que Él realmente es el Hijo de Dios, que en Él reside el Espíritu Santo. ¿Sí? Para que quede claro delante de todos los otros y para inaugurar con su bautismo el bautismo que nosotros hemos recibido, bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos hace a nosotros hijos de Dios para toda la eternidad. ¿Sí? Pero, ¿cómo ha comenzado? Con una mediación humana. ¿Cuál es la mediación humana? Juan el Bautista. Fíjense que uno de los relatos de este bautismo de Jesús nos trae brevemente el diálogo donde Juan se resiste a bautizarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque se da cuenta Juan que Jesús es claramente superior a él. Sin embargo, Dios lo ha elegido para que a través de él se manifieste el nuevo bautismo a través de Juan. Ha utilizado una mediación humana
Fíjense que hasta ahora ya no estamos hablando de seres angelicales, que son puros, que son santísimos. Estamos hablando de seres humanos como nosotros. Juan el Bautista. Otra mediación humana que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Sí, en el Evangelio de Mateo se nos cuenta cómo alguna vez, estando en Cafarnaúm, se llena de gente la casa donde estaba Jesús y ya no hay lugar para entrar. Entonces 4 muchachos toman un paralítico que querían que lo curara Jesús, ¿no es cierto? Y como no pueden entrar por la puerta, se suben al techo, rompen el techo, hacen un hueco en el techo y lo descuelgan por ahí al paralítico para que Jesús lo cure. Esos 4 están haciendo de mediadores. ¿Por qué? Porque el mismo Evangelio lo dice. Al ver la fe de esos hombres, Jesús, al ver la fe de esos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y de postre, toma tu camilla y vete a tu casa, porque muchos estaban pensando: ¿quién es este que dice que puede perdonar los pecados? Entonces Jesús dice: para que vean que sí puedo perdonar los pecados, no solamente le digo que le perdono los pecados, sino también le digo que tome su camilla, se levante y se vaya a su casa. ¿Sí? Mateo 9, 1, 8, Marcos 2, 3 al 12. Esta curación, al ver la fe de esos hombres, ellos han mediado entre el paralítico, que obviamente no podía ir a donde estaba Jesús, ¿sí? Han mediado con su fe, la fe de esos hombres. Y Jesús ha hecho el milagro. Fíjense que ahí hay una mediación claramente humana. Otro caso de mediación, Jairo, el jefe de la sinagoga. Había un jefe de sinagoga que se llamaba Jairo, tenía una hijita. Su hijita se agrava mucho y entra en situación de morir. Se pone moribunda y entonces Jairo se va a pedirle a Jesús por su hija: ven a ver a mi hija que se está muriendo. Jairo está haciendo de mediador. Obviamente la nena no puede llegar a donde está Jesús, porque se está muriendo, obvio. ¿Sí? Va su papá, hace de mediador entre Cristo y su hijita. ¿Sí? Entonces, fíjense qué precioso. Y Jesús lo sigue a su papá Jairo, y llega a la casa y la niña ya está muerta y Jesús la resucita. Pero, ¿cómo se dio esto? Por la mediación del padre de la niña. En el Evangelio también se nos cuenta cómo Jesús envía a sus discípulos a predicar y a curar. No solamente a predicar, sino también a curar. Entonces los está constituyendo a ellos mediadores entre el Cristo y su pueblo y la gente. Los manda a que prediquen y a que curen. ¿Sí? Están haciendo de mediadores. Sigamos viendo mediaciones humanas, ¿no? Recordemos cómo los evangelios nos cuentan la multiplicación de los panes y de los peces en sus diversas versiones. Nos vamos a dar cuenta que allí se nos dice que son los discípulos los que distribuyen los panes y los peces multiplicados. Jesús reza, pronuncia la bendición, se produce la multiplicación, pero no es Jesús el que se pone a repartir. Los discípulos son los que toman los panes y los peces, ¿sí? Y los distribuyen entre la multitud. Y guarda que son 2 multiplicaciones, no es una sola vez, sino en 2 ocasiones Jesús hace el mismo milagro. ¿Sí? Son los discípulos los que distribuyen los panes y los peces multiplicados entre la multitud. En el Evangelio de San Juan se nos hace saber que Jesús también bautizaba en el río Jordán, pero dice con toda claridad Juan en el versículo 1 y 2 del capítulo 4 que no era directamente Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Los discípulos son los que bautizan. Por tanto, los discípulos son los que hacen de mediadores, intercesores. ¿Sí? También los evangelios nos cuentan que un centurión romano envía ancianos judíos para pedirle a Jesús que cure a su sirviente. Este pasaje del evangelio realmente es conmovedor, porque se trata primero de un centurión romano, es decir, se trata de alguien pagano, alguien que no es del pueblo de Israel. Admira al pueblo de Israel, admira su religión, ¿no es cierto? Quiere obedecer al Dios de Israel, pero es romano, es pagano. Entonces, este hombre pide por la curación de su sirviente. No es el sirviente que pide a Jesús que lo cure. Y aquí hay una doble mediación incluso. Porque este romano pide por la curación de su sirviente. Pero no es el jefe romano, el centurión, el que va a verlo a Jesús y le dice: por favor, cúrame el sirviente. No.
utiliza otra mediación, otra mediación. Le dice a un grupo de ancianos judíos que le vayan y le digan a Jesús, por favor, ahí tenemos un muchacho, centurión romano, buena gente, que se le ha enfermado el sirviente, anda, curalo, por favor, curalo. Entonces, ahí hay otra mediación, o sea que aquí hay una doble mediación entre el sirviente y Jesús. La primera mediación, el centurión. La segunda mediación, el grupo de ancianos que el centurión envía como delegación para que hablen con Jesús y pidan por la salud de este sirviente suyo. Jesús se pone en camino y en el medio se encuentra con otra mediación, con otra delegación que le dice, no hace falta que vengas a mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, di solamente una palabra y mi sirviente se sanará. Fíjense qué preciosura, ¿no? Pero notemos que acá Jesús ha decidido actuar a través de mediaciones. ¿Sí? Hay muchas otras ocasiones en las que Jesús actúa directamente o en las que a Jesús le piden directamente el milagro y Él accede y lo realiza el milagro. Los leprosos, los ciegos que se encuentran en el camino, en su predicación tantas veces hay estos relatos en los evangelios que se le acercan y dicen, por favor, si quieres puedes purificarme, Señor, que yo vuelva a ver. ¿Sí? Directamente el enfermo le ha pedido a Jesús y Jesús obró, pero también está esta otra manera en la que Jesús actúa a través de mediaciones humanas. O sea, el tema de la mediación para la Sagrada Escritura, repito, no es nada raro. Sigamos con el tema y veamos otros casos de mediación. ¿Sí? Un funcionario real le pide que cure a su hijo moribundo. Juan 4:47, ahí hay otra mediación. El funcionario le pide por su hijo. No es el hijo que le dice a Jesús, cúrame o sálvame que me estoy muriendo, sino que es el funcionario el que lo pide otra vez una figura paterna, el papá, o familiar, el papá paternal, es el que intercede ante Jesús para la salud de un hijo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan curan al paralítico de la puerta del templo llamada La Hermosa. No es Jesús el que se hace presente, ya estaba resucitado y lo cura, sino que lo hace a través de estos dos apóstoles que iban subiendo al templo y se encontraron con el paralítico que estaba ahí toda la vida, conocidísimo por todos. Por eso cuando lo ven caminar todo el mundo se asombra. ¿Sí? Y ahí es cuando Pedro dice, no es por nuestra virtud, por nuestra fuerza que este hombre está de pie, sino por la fe en Jesucristo. La fe que él ha tenido en Jesucristo, la fe que nosotros apóstoles tenemos en Cristo resucitado, porque lo hemos visto resucitado, ¿no es cierto? Es la que ha hecho que este hombre camine de nuevo. Pero ¿quiénes han sido los instrumentos de que esa fe produzca el milagro? Ellos, los apóstoles. Ellos han sido los mediadores. ¿Sí? Entonces, sigamos viendo, hay otra mediación. Habíamos hablado hace rato de mediaciones paternales, ¿no? Son papás que han pedido por sus hijos o por su hijita, caso de Jairo. ¿No? Pero acá la mediación es femenina, es maternal. ¿Sí? Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15 del 21 al 28, Marcos también lo tiene, en el capítulo 7 del 24 al 30. ¿Sí? Una madre cananea pide la curación de su hija poseída por un demonio. Es una mamá esta vez, no es un papá. Y Jesús accede. ¿Se acuerdan? Es aquella vez que esta mujer los persigue con sus gritos pidiéndole por favor y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los cachorros, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y es cuando la mujer le dice, sin embargo, Señor, los cachorros comen, ¿no es cierto?, las migajas que dejan caer de la mesa de sus dueños. Y la respuesta de Jesús es deslumbrante. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y la niña queda liberada, ¿no es cierto?, de la posesión diabólica. Pero fíjense que la mediación la ha hecho su mamá, y es incluso una madre pagana, es cananea, ni siquiera es hebrea. Veamos otro tema de mediación. Acá ya no tan taumatúrgico. Taumatúrgico hace referencia siempre a la sanación, ¿no es cierto? El Bautista invita a seguir a Jesús a dos de sus discípulos. ¿Sí? Juan el Bautista está con dos de sus discípulos y les dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los muchachos, al oírlo hablar así, ¿sí?, lo siguen a Jesús. Fíjense que no es Jesús el que les dijo a los muchachos como hace en otras ocasiones, que elige sus discípulos y les dice, ven y sígueme.
No, en este caso no ha obrado así Jesús. En este caso Jesús se ha valido de la mediación de Juan el Bautista, que les ha dicho a los chicos, chicos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al oírlo hablar así, ellos lo siguieron. Otra mediación humana, también que tiene que ver con el discipulado de Jesús. Andrés, ¿sí?, presenta a Jesús a su hermano Simón Pedro. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, Simón Pedro lo conoce a Jesús a través de Andrés. Andrés hace de mediador entre Cristo y su hermano Simón Pedro. Misma situación entre Felipe y Natanael. Felipe hace de mediador entre Natanael, su amigo, y Cristo. ¿Sí? Felipe presenta a Jesús a su amigo Natanael. Una situación de mediación, está muy clara. ¿Sí? Felipe le dice a Natanael, ven, hemos encontrado a aquel de quien se habla en las Escrituras. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sí? Natanael lo pone en duda. De Nazaret puede salir algo bueno. Ven y verás, le dice Felipe. Y se lo lleva a Jesús y lo presenta y dialogan con él. Y a partir de ahí, Natanael se queda entre los discípulos de Jesús. Pero gracias a la mediación de ¿quién? De Felipe, mediación humana. ¿Sí? Siguiendo con el Evangelio de Juan, podemos encontrar otra mediación. Hay griegos que piden a Felipe y a Andrés que los hagan conocer a Jesús porque quieren hablar con él. Fíjense, los griegos no han ido directamente a Jesús a decirle, queremos conocerte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús de Nazaret? Nosotros venimos de Grecia. No. Ellos han utilizado una mediación. Felipe, oiga, usted es uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, nosotros lo queremos conocer, queremos hablar con él. Y Felipe se va y lo busca Andrés, otra mediación encima. ¿Sí? Y entre los dos van y se le dicen a Jesús, maestro, aquí hay unos chicos que vienen de Grecia, unos griegos que te quieren conocer. ¿Sí? Mediaciones humanas. ¿Sí? Otra mediación humana, mediación femenina otra vez, la samaritana. La samaritana, aquella del pozo de Jacob, ¿se acuerdan? ¿Sí? Jesús, cansado de tanto caminar al mediodía con sus discípulos, se sienta a la orilla del pozo de Jacob, en Sicar. Los discípulos se van a buscar comida y él se queda solo. En eso llega una mujer de un pueblo samaritano, a buscar agua y él le pide de beber. La mujer se asombra, dice, ¿cómo puede ser que vos siendo judío me pidas de beber a mí que soy samaritana, cuando todo el mundo sabe que los judíos desprecian a los samaritanos? ¿Sí? Y empieza un diálogo con ella. Ella ya tenía 5 maridos, etcétera, etcétera. Había tenido 5 maridos. Entonces, hablando, la mujer se da cuenta, este es el Mesías. Me estoy dando cuenta que este es el Mesías, el prometido. Y entonces deja el cántaro ahí y se va corriendo a su aldea y a los gritos. Acabo de encontrar un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Reacción de la comunidad es irse corriendo con ella a verlo a Jesús. La mujer actuó de mediación. Al final del relato, ¿no es cierto?, Juan rescata que los conciudadanos de aquella mujer, los paisanos de aquella samaritana, le dicen, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos hemos experimentado que este hombre realmente es el Mesías de Dios. Pero ha sido necesaria la mediación de la samaritana primero. ¿Sí? Fíjense, vuelvo de nuevo a recalcar el tema de la mediación humana, que no le resulta raro a la Sagrada Escritura que este tipo de cosas existan sin que esto anule la única mediación de Cristo, porque se participa de esa mediación. Y nos vamos a ver el gran cuadro donde aparece la Virgen, ya lo hemos visto al pie de la cruz, pero el gran cuadro de mediación de la Virgen María, ¿no es cierto?, en las bodas de Caná, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, entre los versículos 1 y 12. María le pide a Jesús que haga algo por aquellos chicos que estaban celebrando su matrimonio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Había una boda en Caná. ¿Sí? La madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y llegó. Y en medio de la fiesta, ¿sí?, María se da cuenta que se están quedando sin vino. Entonces va, se le acerca a Jesús, hace algo, se están quedando sin vino. Jesús un poco como que se resiste, y entonces María, sin entrar en muchas tratativas, hace de mediadora. Primero ya pidiendo. Segundo, cuando le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él le diga.
Fíjense, ahí es precioso porque aparece la figura de María como mediadora perfecta. Una porque está limpia de todo pecado, otra porque es la madre y tercera porque remite a Jesús, lleva hacia Jesús. No hace que los sirvientes se queden a ver qué dice la reina del lugar, no, no. Lo que hace María es remitirlos, llevarlos directamente a Jesús. Muchachos, hagan lo que les diga. A partir de ahora se arreglan con Él, hablan con Él. Eso es ser mediador. ¿Eh? María hace eso. Por eso la figura de mediación en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan está clarísima y está preciosa, para que nosotros también aprendamos a ser mediadores, porque participamos de la misión mediadora de Cristo. ¿Eh? Entonces, y María comienza, con la figura de María en el Evangelio de Juan, comienza la actividad pública de Jesús, precisamente con este primer signo, con esta primera señal, ¿no? Y la actividad pública de Jesús llega a su punto máximo en el Evangelio de San Juan cuando Él es elevado en la cruz, cuando Él es glorificado en la cruz. ¿Quién está junto a la cruz en el Evangelio de Juan cuando Jesús llega a su punto máximo? María. El Evangelio de Juan tiene 7 signos, 7 señales. La última de ellas es la resurrección de Lázaro. Después de la resurrección de Lázaro, Juan cuenta ya directamente la traición y la muerte de Cristo en la cruz. Llamativamente en el primer signo, en la primera señal, está María. Llamativamente, cuando terminan las 7 señales, está María. ¿Sí? El evangelista San Juan ha hecho esto para hacernos dar cuenta, ¿sí?, de lo importante que es la figura de María y cómo ella tiene un papel preponderante en la misión de Cristo Jesús, único mediador, único redentor. Entonces, hay quienes pueden incluso hablar de María como el 8º signo del Evangelio de Juan al pie de la cruz. Entonces, el 8º signo del Evangelio de San Juan. Y tengan en cuenta que el número 8 en el Evangelio de Juan tiene su fuerza, porque el 7 es el número perfecto, pero el 8º es el que supera al 7. Jesús resucita, según la manera de contar de los judíos, ¿no es cierto?, en el 8º día. María es, en el Evangelio de Juan, la crucifixión es el último signo de Jesús, el 8º signo, después del 7º. Y ahí está María. Interesante para prestarle atención, ¿no? Bien, María Santísima nosotros, según la fe católica, la entendemos entonces con toda tranquilidad como intercesora, como mediadora, como corredentora. No hay ningún conflicto en esto. María, ¿sí?, es mediadora, intercesora en un sentido ascendente, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque a través de ella pasan los pedidos, las oraciones que se le hacen a Jesús, su Hijo, como en las bodas de Caná, ¿no es cierto? Es ella la que lleva la necesidad ante Cristo Jesús. No tienen vino, ¿sí? No tienen vino. Entonces, ella es la que lleva la necesidad. Es una mediación ascendente, hace subir las oraciones hacia Cristo Jesús. Pero también tiene una función de mediación y de intercesión, en ese caso ascendente, pero también tiene una función de mediación e intercesión descendente. ¿Por qué? Porque a través de ella bajan las gracias, los regalos y los milagros que Dios quiere hacer. Hay mediaciones ascendentes en las Sagradas Escrituras, hay un montón, ya las hemos visto, las veces que Jairo que pide por su hija, el padre que pide por su hijo moribundo, el centurión que pide por su sirviente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son mediaciones ascendentes. ¿Por qué ascendentes? Porque van del mediador hacia Cristo que está arriba. ¿Sí? Esas mediaciones ascendentes muchas veces son descendentes porque el mediador, ¿sí?, el mediador vuelve a su casa, caso de la mujer cananea también, vuelve a su casa y la chiquita ya está libre del demonio. Y es como que lleva la gracia, está en orden descendente. Pero también hay otras veces en donde las intercesiones son descendentes en la Sagrada Escritura. Caso de los ángeles. Los ángeles llevan un mensaje, mediación descendente, llevan una gracia, llevan un mensaje, comunican de Dios al hombre, desciende. Los profetas son mediadores descendentes, traen un mensaje de parte de Dios para la comunidad, mediación descendente. O sea, no hay ningún problema de pensar de que María, ¿sí?, también realiza una mediación descendente. A través de ella bajan todas las gracias de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque
A través de ella bajó la gracia de las gracias, el regalo por excelencia que Dios le hace a la humanidad. Regalo a través del cual se entienden todos los otros regalos. Milagro, si quieren, a través del cual se entienden todos los otros milagros. ¿Y cuál es ese gran milagro de Dios? ¿Cuál es ese gran don de Dios? ¿Cuál es la gracia de las gracias que Dios ha dado a la humanidad? Cristo. Y Cristo ha venido por María. Es por la única que vino, porque es la única que fue su mamá. Si la gracia de las gracias, si el don de los dones nos ha venido a través de María, todas las demás gracias también nos vienen a través de ella. Porque si no hubiera sido por la gracia de las gracias, si no hubiera sido por el don de los dones, el milagro de los milagros que es el Hijo de Dios hecho hombre, no habría habido ningún otro milagro, ni antes de Cristo, ni después de Cristo. Todo se entiende a partir de Cristo, incluso la mediación de María, la intercesión de María. Todo se entiende a partir de Cristo. Cristo es el punto central, la piedra angular, como lo llama la Sagrada Escritura. Es el punto central, ahí se apoya todo. ¿Sí? Entonces, interesante y precioso que hayamos visto este tema para que ahondemos en esta convicción de fe que nosotros ya tenemos, ¿no? Los católicos siempre hemos tenido a María como nuestra intercesora. Pero es interesante mirar todo esto para que nosotros ahondemos nuestra fe en ella, nuestra devoción, nuestro cariño a ella, sin ningún temor, sin ningún temor. Nos avalan las Sagradas Escrituras, nos avala la enseñanza de nuestra Iglesia, nos avala la revelación de Dios. Qué hermoso es poder contar con María como madre, medianera o mediadora, como le quieran decir, de todas las gracias, como nuestra intercesora por excelencia. Es intercesora por excelencia. ¿Por qué? Porque es la única mujer en toda la eternidad que fue la madre del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso es única y es por excelencia. Esto nos va a abrir la puerta para la próxima clase cuando hablemos del culto a María Santísima. Se la dejo picando, Vamos a pedirle a María Santísima, medianera de todas las gracias, mediadora, intercesora por excelencia, en Cristo Jesús, único mediador, único redentor, participante de la única mediación de Cristo, María, participante de la única mediación de Cristo de una manera excelente. Le vamos a pedir a ella que nos ayude a nosotros, ¿sí? Sus hijos, los hijos de Dios por la fe. Le vamos a pedir que nosotros, ¿sí?, también seamos buenos mediadores, también seamos buenos intercesores, que también nosotros nos sumemos a la redención de Jesús, de nuestro Señor, sumando nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestras vidas humanas a la cruz de Jesús, y que sepamos rezar los unos por los otros, y que cada uno de nosotros guiemos a nuestros hermanos al encuentro de Cristo Jesús. Seamos buenos mediadores entre ellos y nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a pedir a la Virgen que entre tantas cosas que por ahí le pedimos salud, le pedimos trabajo, le pedimos a veces algo de plata que necesitamos, le pedimos por los hijos, por los padres, por los nietos, por los abuelos, por los primos, por los amigos, por los vecinos. Le pedimos tantas cosas a la Virgen. Nunca dejemos de pedirle a la Virgen, primero, el don del arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestra salvación, que eso es lo principal y lo fundamental, ¿sí? Y nunca le dejemos de pedir a la Virgen que nos haga el milagro de traer a nuestra vida y a nuestro corazón a la gracia de las gracias, al regalo de los regalos, al milagro de los milagros que Dios nos ha hecho, que es Cristo Jesús, su divino Hijo.